Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera epístola de Juan. Nosotros estamos exponiendo las epístolas de Juan y llegamos justo hoy en el capítulo 3. Y Dios tiene un mensaje fuerte, un mensaje poderoso para nosotros, para nuestros corazones. Y nosotros vamos a leer de los versículos 1 hasta el versículo 12. Acompañe conmigo, así leamos la santa y poderosa palabra de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. El que no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Amén. Amén. Querido Espíritu Santo, ministra tu palabra en nosotros, que tú hables a través de mi vida y a través de tu Santo Espíritu. Yo sé, Señor, que soy incapaz de llegar al corazón de las personas. Yo alcanzo a los oídos, pero tú llegas al corazón. Habla, Señor, a través de mi vida y úsame como instrumento en tus manos. Tú eres el que está sobre todos nosotros y gobierna el más duro corazón y inclina los corazones de los reyes para donde tú quieres. Espíritu de Dios, yo te suplico, por favor, ayúdame a exponer tu palabra, que tú crezcas y que yo mingüe. En nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amados, ese texto, esa porción de la palabra de Dios, podemos poner y dividirla en 4 partes. En primer lugar, los versículos 1, 2 y 3 habla del amor de Dios y de ser hijos de Dios. Y 2 puntos más nos va a hablar acerca del conocimiento de Dios y acerca de la pertenencia a Dios, el pertenecer a Dios. Entonces, el amor de Dios, el ser hijo de Dios, el conocimiento de Dios y el pertenecer a Dios. Nosotros vemos en los primeros versículos acerca del amor de Dios, primer punto. Por eso dice, por eso el mundo no nos conoce. Mira, cuando Juan habla, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Nos está hablando del amor que el Padre nos ha dado. Nos está enseñando acerca de la magnitud de ese amor. Él no dice que el amor es muy grande. Él no dice de otra forma diciendo cómo nos ha amado, sino que usa una expresión griega que asuma énfasis cuando dice cuál amor. En otras palabras, en otra traducción, esa palabra es cuán grande, qué clase de amor. Es algo indecible, es algo como Juan dice también en capítulo 3 de su Evangelio, versículo 16, ¿no? Cuando dice
que Dios amó al mundo de tal manera. Es una expresión de amor de una magnitud indecible, inexpresible, inexprimible. Entonces Juan usa los mismos términos para decir cuál amor nos ha dado el Padre. Entonces nosotros vemos ese amor de Dios de forma tan tremenda, tan magnífica, que podemos ser identificados como cristianos por causa de ese amor de Dios. Es un amor que el mundo desconoce, es un amor que nosotros tenemos que repartir desde nuestro adentro de forma diferente que el mundo sabe que conoce ese amor. La verdad, el mundo no conoce ese amor. La verdad es que el mundo está sufriendo un desamor, si es que existe esta palabra. Está sufriendo una falta de amor muy grande. Están todos ocupados y preocupados con su mismo ventre, con sus mismos intereses. Si algo es de mi interés, entonces yo voy a hacer contigo. Si yo voy a ganar alguna cosa, si tengo alguna ganancia, si tengo alguna ventaja, entonces voy a actuar de esa forma. Pero no es esa clase de amor que Dios nos ha amado. No es con esa clase de amor que Juan nos exhorta en esta epístola para que amemos unos a los otros. Nosotros vemos que Juan acá está contrastando con aquel que no ama a Dios. Es típico de Juan en esta epístola, siempre está contrastando, y él contrasta con el versículo 17 del mismo capítulo 3, que dice así: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora en él el amor de Dios? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Es como está diciendo, ¿de qué forma usted expresa ese amor de Dios? Si usted no comparte con acciones, si usted no actúa con ese amor activo, con ese amor vivo, no hay manera de expresar el amor de Dios si no fue por hechos activos, ¿no? Por acciones, por actitudes que realmente demuestra que usted ama al prójimo. Entonces vivimos en un mundo que muchas personas critican a aquel que ama. El amor es algo raro. Amar y donarse al otro es algo espantoso para el mundo impío, para el mundo anticristiano, para aquellos que no conocen a Dios, porque Juan va a hablar más adelante acerca del conocimiento de Dios. Entonces aquel que no conoce a Dios no conoce a su amor. Aquel que no actúa en amor de Dios no lo conoce. Eso es una declaración clásica del libro de Juan, de esa epístola de Juan, diciendo, si usted no actúa con amor, usted no conoce a Dios. Pasamos para el segundo punto, cuando él habla de ser hijos de Dios. Mira el versículo siguiente, dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Qué tremendo cuando dice, ahora somos hijos de Dios. Parece que en otro tiempo no éramos hijos de Dios. Y es verdad, es justo lo que está escrito en Efesios capítulo 2, cuando dice, en otro tiempo, otrora, en otro tiempo, éramos hijos de desobediencia. Si no, vamos a abrir el texto y vamos a leer. Efesios capítulo 2 nos dice así, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de Dios, no, hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que no todos somos hijos de Dios. Cuando Juan nos enseña acerca de ser hijo de Dios, acerca de la paternidad de Dios, nos enseña que para ser hijos de Dios debemos obedecer a los mandamientos de Dios. Él nos enseña eso en toda la primera epístola, cuando dice, aquel que dice que me ama, aquel que dice que me conoce y no cumple mis mandamientos, es mentiroso. Él dice eso acá en el capítulo 2, versículo 3 y 4 y 5, que dice así, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos a sus mandamientos.
Es muy interesante que también en el libro de Efesios, Pablo nos habla acerca de esa adopción como hijos. Él nos habla de adopción como hijos acá en versículo 5, capítulo 1, versículo 5 de Efesios. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, cuando Juan nos dice en esa epístola, ahora somos hijos de Dios, Él tiene en mente, Él tiene en su pensamiento, Él tiene en su corazón toda la idea de que antes, en otro tiempo, nosotros no éramos hijos. Él tiene en su mente, en su corazón, en su pensamiento, la idea de que no todos somos hijos de Dios, no todos son hijos de Dios. Hay los hijos del diablo, como Él también manifiesta en los versículos siguientes. Mira lo que Él dice acá en capítulo 3, versículo 8, que dice así, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y más adelante también dice, versículo 9, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces vamos a ver un poquito más adelante, pero mira el versículo 10 que dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Hay una diferencia muy grande entre el hijo de Dios y el hijo del diablo. Pero vamos a hablar eso más adelante en punto 4, cuando vamos a hablar de la pertenencia de Dios. Ahora, nosotros vemos que la paternidad está muy estrechamente conectada con lo que es el servicio, la servidumbre. Todo aquel que es siervo de algo tiene una conexión estrecha de esclavitud o de paternidad. Cuando Dios, el Señor Jesucristo, habla en Juan 8:44 acerca de ser hijos de Dios, hablando con los fariseos, que Él dice, ustedes no tienen por padre a Abraham, sino que el padre de ustedes es el diablo, porque a Él buscan servir. Entonces, el servicio vincula la paternidad, ¿no? Cuando el servicio está relacionado con obediencia, obedecer sus mandamientos. Entonces, al hijo que no obedece al padre, a veces es un hijo rebelde, otras veces no es hijo. Entonces, la palabra de Dios nos muestra muy claramente que los hijos de Dios son aquellos que son recibidos como hijos de Dios y adoptados a través de Cristo Jesús. Ahora, si usted mira conmigo, cuando habla de esa adopción de hijo, cuando habla en Juan 1:12, que dice, vino para los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero todo aquel que le recibió, le fue dado la potestad, el derecho de ser llamado hijo de Dios. Así que volverse hijo de Dios es una identidad del creyente verdadero que conoce a Cristo. Aquel que se ha entregado a Cristo, eso es ser hijo de Dios. Porque hay una diferencia grande entre hijos de Dios y hijos del diablo. Aquel que no ama a su hermano, Juan nos dice, como una identidad de que no es hijo de Dios. Aquel que ama a su hermano, ese sí es hijo de Dios. Amén. Cuando Juan 8:44 acá, Jesús habla con los fariseos, Jesús habla una palabra fuerte a los fariseos acerca de ser hijo o no de Dios. Cuando Él habla con los fariseos, Él menciona 3 cosas importantes. Él dice, ustedes, vamos a abrir Juan, yo voy a abrir para acompañar, Juan 8:44. Juan 8:44 nos dice así, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Mira la servidumbre. Él ha sido homicida desde el principio. Primer punto de los 3. Es homicida. Segundo, y no ha permanecido en la verdad. Segundo punto de aquel que no es hijo de Dios, no permanece en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira.
Tercer punto, es mentiroso. Y Juan habla diversas veces en esa primera epístola quién es el mentiroso. Aquel que niega que Cristo vino en carne, este es mentiroso. Aquel que no obedece a sus mandamientos, ese es mentiroso. Eso es lo que identifica quién es hijo de Dios de aquel que no es hijo de Dios. 3 puntos. Primero, es homicida. ¿Qué es ser homicida? Jesús cambia el campo del pecado, de la acción para la intención. Cuando dice, si aquel hombre desea con su corazón a una mujer, ya en su corazón ha cometido adulterio. Entonces el pecado ya ha sucedido en su corazón antes de practicar. Jesús está diciendo que nuestras intenciones de pecar son pecaminosas y son pecado. Entonces cuando él dice, aquel que no ama a su hermano es un homicida, en su corazón ya ha cometido homicidio. También cuando no amamos a nuestro hermano somos homicidas, y cuando somos homicidas somos hijos del diablo, conforme a Juan 8:44. También dice que aquel que es mentiroso. Amados, eso es un punto muy evidente de aquel que no ama a Dios, de aquel que no conoce a Dios, de aquel que no es hijo de Dios. Cuando dice que él es mentiroso cuando dice que ama a Dios y no practica, no obedece sus mandamientos. Es mentiroso cuando deja de tener compromiso con la verdad y tiene compromiso con la injusticia y con la mentira, con el engaño. Por eso Jesús habla en Mateo 7, del 15 al 23, acerca de los falsos profetas. Aquellos que son mentirosos, que mienten, no son de Dios, son falsos profetas, a los cuales Jesús va a decir aquel día, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso es una identidad, la mentira es una identidad del hijo del diablo. Y tercer punto, no permanece en la verdad. Permanecer en la verdad es ser obediente a los mandamientos del Señor Jesucristo. El tercer punto, nosotros vamos a hablar acerca del conocimiento de Dios. Es cuando Juan nos dice acá, en los versículos siguientes, dice, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Qué cosa tremenda es conocer a Dios. Acerca de ese conocimiento, 1 Corintios 8:3 también dice, si alguno ama a Dios, ese es conocido por Él. Eso contrasta con aquel que no conoce a Dios, del capítulo 4, versículo 8, que dice así, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Qué cosa tremenda. Ahora, ¿de qué forma se puede decir que amamos a Dios? Ya he dicho muchas veces en la iglesia, nosotros solo tenemos apenas una única forma, un único diagnóstico verdadero de poder probar a cualquiera que nos rodea de que amamos realmente a Dios, cuando amamos a nuestro hermano. Eso está muy claro en la epístola de Juan, capítulo 4, versículo 21, que dice así, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Esa es la única identificación de que vos realmente amás a Dios, de que yo y vos amamos de verdad a Dios y que lo conocemos. Cuando Juan dice en versículo 1, el mundo no nos conoce porque no conoce el amor de Dios. Cuando dice, Dios nos ha amado con tan semejante amor, con qué clase de amor, con cuán gran amor nos ha amado. Ese amor de Dios que está en nosotros es para ser expuesto, externado a través de hechos, a través de acciones. Nuestras actitudes deben estar coincidentes con lo que nosotros hablamos y predicamos, con lo que la Escritura nos enseña. Porque, amado, cuando nosotros dejamos de conocer el amor de Dios, dejamos de conocer a Dios. Y si usted es hijo de Dios, y Cristo nos habla de forma muy específica eso, diciendo, aquel que conoce a Dios y aquel que me ama, debe guardar a mis mandamientos. Si ustedes quieren ser mis amigos, obedezca lo que yo os mando. ¿Por qué, amados? Porque Cristo es la ley de Dios personificada.
personificada. Ya voy a hablar de eso un poquito más adelante, en el último punto, que ya estamos terminando. Pero Cristo se personificó en la ley de Dios, pero quiero regresar acá en el conocimiento. En Colosenses 3:4 nos dice así: cuando Cristo, que es nuestra vida, aparezca, también vosotros apareceréis. Me recuerdo de la oración de Jesús en Juan 17, cuando él dijo: Padre, vuelve a dar la gloria que yo tenía antes de descender, de venir al mundo, cuando estaba contigo desde el principio. Cristo, cuando viene a la tierra, a este mundo, se despoja de sí mismo, se despoja de su gloria, se despoja de su poder. Y Él viene y entrégase totalmente a cada uno de nosotros en amor. Cuando Cristo descende, hermanos, toda su gloria es echada para hacer nada y morir por nuestros pecados. Así que dejarse todo, despojarse de todo, es manifestar su amor. Dice la palabra de Dios que Cristo, Dios prueba su amor para con nosotros, habiendo Cristo muerto por nosotros, siendo nosotros todavía pecadores. No murió por buenas personas, murió por malas personas, por personas pecadoras, por personas que lo odiaban, por personas que no amaban a Dios, por personas que odiaban y rechazaban a Dios. Y Cristo muere por nosotros y nos pone un camino de amistad con el Padre. Antes estábamos enemistados y Él nos trae esa paz que es el símbolo de la amistad con Dios, de la conexión de aquello que estaba roto. Entonces, Él nos trae esa bendición que es entregarse en amor por nosotros. Amén. Cuando nosotros vemos Cristo humillándose, eso nos enseña que nosotros debemos humillarnos. Él nos enseñó a lavar los pies de los discípulos. Él nos enseñó a humillarnos para sermos glorificados. Él nos enseñó que es dando que se recibe. Él nos enseñó que es entregar la otra mejilla. Él nos enseñó que es caminar la segunda milla, que es entregar la capa y la túnica. Él nos enseñó que en este mundo no es para que nosotros aparezcamos, es para que Él aparezca en nosotros. Él debe ser reflejado a través de nuestro carácter. El carácter de Dios debe ser reflejado a través de nuestras acciones. Y la mejor manera de reflejar el carácter de Dios es siendo amoroso, amando al prójimo. Es dejar de querer sacar ventaja de los demás. Ay, hermanos, cómo me duele a veces ver creyentes, cristianos, que están tan ocupados de sí mismos, que no se importan con los demás. Estamos en un tiempo en donde el mundo aparentemente está queriendo volverse unos a los otros para ayudar unos a los otros. Pero todavía hay gente mala en ese mundo, que aún con toda la epidemia que estamos viviendo, están queriendo sacar provecho, levantando los precios de las mercaderías altísimas para ganar un poco más, y sacar del otro más y más, y alimentar a su ventre más y más. Hay gente que está poniendo en existencia lo que tenía de alcohol en gel para no vender, para tener ahí por alguna casualidad, y el otro está muriendo en su costado. Amados, debemos amar en práctica, debemos amar verdaderamente a los demás. Amén. Y el último punto, pertenecer a Dios. Versículos 7 a 10. ¿No? Pertenecer a Dios. Cuando dice Juan así: todo aquel que permanece, versículo 6, permanece en Él, no peca. Y quiero explicar eso. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, aquel que peca está relacionado con el versículo 8, que es el que practica el pecado. Cuando Juan dice no peca, no significa que el creyente nunca ha pecado y no peca. Es al contrario, el creyente sí peca como los demás, pero evita el pecado, rechaza el pecado, se enoja con el pecado, odia al pecado, y el pecado debe ser un accidente en la vida del creyente. El creyente verdadero no anda practicando el pecado. Aquel que anda en la práctica del pecado no conoce a Dios. Amados, debemos rechazar al pecado, salir del pecado,
No es que el creyente no peca. David era uno de los hombres de Dios que más ha pecado en la Biblia. Y usted sabe por qué él es el que más ha pecado, porque él ha escrito y ha dicho acerca de sus mismos pecados. Es decir, la diferencia del creyente y del impío es que el pecado causa dolor al corazón del creyente. El pecado causa una angustia en el corazón de aquel que conoce a Dios, que sirve a Dios, porque él sabe que está en desobediencia a sus mandamientos. Entonces el creyente, cuando se equivoca, cuando resbala, cuando peca, va de rodillas a los pies del Jehová, del Señor, de su Señor, y pide perdón humilladamente, detenidamente, con su corazón quebrantado en la presencia de Dios. De esa forma, nosotros sabemos y conocemos que el pecado hiere a Dios. Por esa razón, queremos alejarnos del pecado. Entonces, amada iglesia, el creyente verdadero se diferencia del impío con respecto a aborrecer el pecado. Y Juan nos enseña acá diciendo, aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Juan relaciona la práctica del pecado con la injusticia. Es injusto tener de más y el otro no tener nada. Es algo que está en desacuerdo con el amor de Dios, con el amor al prójimo, que es la identificación de que amas verdaderamente a Dios. Entonces, amado, cuando nosotros estamos actuando con injusticia, cuando la injusticia no nos causa nada, cuando nosotros podemos saquear a los demás, burlar de los demás, bueno, ver uno sufriendo y eso no causar nada en tu corazón, eso estamos trabajando de acuerdo con la injusticia. La injusticia en relación a hablar acerca de lo que es contrario a los mandamientos del Señor. Entonces, nosotros que amamos al Señor, debemos obedecer sus mandamientos en la práctica de lo que es justo, como dice Juan acá en ese versículo 7. Y sigue, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica, de vuelta él repite la frase practicar el pecado. No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. En otras palabras, no puede practicar el pecado, porque es nacido de Dios. Así que es una identidad muy fuerte. Aquel que practica el pecado no es nacido de Dios. Aquel que tiene el pecado como nada, que no siente nada cuando peca, no todavía ha nacido de nuevo. Nosotros que somos nacidos de nuevo, el pecado no puede ser algo común en nuestras vidas. El pecado debe ser algo que nos entristece, que ofende a Dios. Debemos conocer eso. Versículo siguiente. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Otra vez repite, ya también leímos eso. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a los otros. La epístola de Juan concentra en el amor de Dios. Ella habla acerca del amor de Dios de forma impactante, de forma central. Y ese amor de Dios es lo que nos identifica como creyentes verdaderos. Ese amor de Dios es lo que cambia nuestra vida con respecto a este mundo. Cuando una persona se convierte verdaderamente, cuando nace de nuevo, el primer paso, la primera evidencia es que pasa a amar a su prójimo como a sí mismo. Es que pasa a identificarse con los mandamientos de Dios. Y ahora quiero hablarte de lo que había dicho acerca de la personificación de la ley de Dios en Cristo Jesús. La ley de Dios nos ordenaba cumplir la voluntad de Dios, pero nosotros no podríamos cumplir la voluntad de Dios porque la ley estaba impotente de doblegarnos y de obligarnos a amarla. Nos obligaba por el temor y por el miedo del castigo a cumplirla y obedecerla, pero no nos obligaba a amarla y a cumplirla en amor. Cristo se personifica, es decir, la ley se personifica en Cristo, porque Cristo
trae sus mandamientos. Así que si usted es creyente, no está liberado de la ley de Dios. Y la ley de Dios está en Cristo Jesús cuando Él dice, aquel que me ama, obedece a mis mandamientos. Y esos mandamientos de Cristo es la ley de espíritu y vida. Allá de Romanos 8:1. Porque la ley de espíritu y vida nos ha librado de la ley de castigo y muerte, de la ley de pecado y muerte. Y cuando Cristo nos libra de esa ley, nos pone la ley del amor de Dios, del Espíritu en nuestro corazón, de manera que nosotros vemos la ley de Dios ejercida en Cristo y pasamos a amar a Cristo, aquella ley que ha muerto por nosotros y se entregó por nosotros en toda condenación de la ley cumplida en Él, se hizo maldición por nosotros para que nosotros mirásemos hacia Él diciendo, yo jamás puedo desobedecer a este Dios que tanto me ama, que me ha amado con cuán gran amor. Entonces vemos en Cristo que Cristo nos libera del castigo de la ley para amarnos a la ley. Y todo aquel que es nacido de Dios ama a la ley de Dios personificada en Cristo Jesús. Cuando usted dice que ama a Jesús, usted está diciendo, yo amo a sus mandamientos. Cuando usted está diciendo, yo amo los mandamientos de Jesús, usted está diciendo, yo amo la ley de Dios. Porque todos seremos juzgados por la ley de Dios, conforme Apocalipsis 20:11 y hasta el versículo 15. Amén. Para cerrar, ese texto, ese pasaje, contrasta con aquel que no obedece sus mandamientos, del capítulo 3, versículo 9, que dice así, todo aquel que no es nacido de Dios, no practica, que es nacido de Dios, no practica el pecado, pero porque es la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Entonces aquel que practica el pecado no conoce a Dios, no es nacido de Dios. Ese contraste que siempre está poniendo Juan de la justicia con la injusticia, del salvo con el impío, de la verdad con la mentira, de aquel que practica el pecado con aquel que no practica el pecado. Todos esos contrastes de Juan nos está diciendo la diferencia, evidenciando la diferencia del creyente y el impío, del que sirve a Dios de lo que no sirve, de aquel que es hijo de Dios y aquel que es hijo del diablo. Así que, hermanos, en ese tiempo de epidemia, usted puede estar conmigo en oración, no solamente en oración, sino también en acción de amor, amando al prójimo verdaderamente. ¿Sabe cómo el mundo va a conocer a Cristo? A través de que amémonos unos a los otros, a través de que ese amor sea expandido de tal forma que mucha gente no recibe ese amor en ninguna otra parte, pero en la iglesia del Señor Jesucristo va a recibir. Pero si usted está en la iglesia del Señor Jesucristo y no ama a su prójimo, ojo, quizás no haya nacido de nuevo. Hermanos, en el nombre de Jesucristo, amémonos unos a los otros. Tu identidad de creyente, tu identidad de cristiano es servicio, es amor en práctica, amor puesto en acción. Amémonos unos a los otros. Que el Espíritu Santo de Dios nos ayude, nos guarde, nos fortalezca, para que no podamos quebrantar sus leyes, para que no podamos desobedecer a nuestro Señor Jesucristo. Mucho todavía habíamos que hablar, y varios versículos pasé por alto, pero vamos cerrar por acá, yo voy a terminar por acá, y que Dios pueda bendecirte, cierre tus ojos y vamos a orar. Querido Dios, oramos, Señor, en tu presencia, te suplicamos, te pedimos por tu misericordia, oh Dios, en ese tiempo de angustia, en ese tiempo difícil de coronavirus, de pandemia mundial, Dios, que tu Espíritu pueda cambiar nuestros corazones. Es mi oración, Señor, para que tú cambies el corazón del mundo, Señor. No te pido, Señor, simplemente para que quite la epidemia, porque todo está bajo tu control. Yo te pido que el mundo curve su rodilla a tus pies. Yo te pido que la conversión sea masiva, Señor. Yo te pido que las almas reconozcan tu poder. Yo te pido, Señor, por las vidas y las almas de las personas alrededor del mundo, para que pueda convertirse al Señor, para que pueda realmente conocer y pertenecer al reino de Dios, amándonos unos a los otros, teniendo las evidencias, Señor,
de un verdadero creyente, nacido de nuevo, cristiano, hijo de Dios, que pertenece a su reino celestial. Oh Dios, por favor, perdone a nuestros muchos pecados. Ayúdenos, por favor, a sermos más parecidos contigo. Oh Dios, a sermos más parecidos contigo. Ayúdanos, por favor, yo te pido y te suplico en esa mañana, en nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios en Cristo te bendiga para siempre. Amén.